En Conciencia, con Marta Sánchez Navarro. Hola amigos, amigas, ¿cómo están? Feliz de estar nuevamente aquí en nuestro podcast semanal. Muy contenta con una gran respuesta de todos ustedes. De hecho, me gustaría compartir las métricas de Spotify. Estoy muy contenta. En los últimos 30 días hemos tenido 696,980 reproducciones. En todo el tiempo, 1,200,000, 2,298 reproducciones por episodio. Alcanzamos una audiencia de 7,193 personas y tenemos 41,751 seguidores. ¡Wow! Y ahora en los países donde me escuchan es en México, en Estados Unidos, en Colombia, en Canadá, en España, en Argentina, en Ecuador, en Perú, en Alemania, en Costa Rica, en Guatemala, en Honduras, Panamá, Inglaterra, Chile, Bolivia, Italia, Francia. Hay otros, pero bueno, la audiencia es más pequeña. Les quiero agradecer de todo corazón a todos los que me hacen favor de ser y estar en esta gran comunidad de En Conciencia. Este espacio está hecho para ustedes con muchísimo amor y me encanta tener pues esta respuesta de ustedes. El día de hoy vamos a hablar de un tema bien interesante que me han pedido mucho, de cómo aprender a soltar, a dejar ir. Y suena como muy difícil. Imagínate, resentimiento quiere decir volver a sentir. Y generalmente el resentimiento era en relación a experiencias negativas que hemos vivido. Entonces suena un poco raro, porque por un lado teníamos una gran memoria para lo negativo y teníamos una memoria muy pequeña para lo positivo. Esto tiene varias razones de ser. La primera es que literalmente hemos sido educados a pensar mal. Ahí está el dicho, piensa mal y acertarás. Hemos puesto más atención en el drama, el trauma. También he platicado en esta imagen del teatro, que es el drama y la comedia. Y pues sí, se ha motivado más el drama. Y lo podemos ver en la tele, en las series, en las novelas. Siempre hay un villano, un antagónico, y es el que se lleva el show. No hemos sido programados para el bien, no hemos sido programados para lo positivo. Entonces, había esta sensación de víctimas, de yo no fui, fue Tete, porque me va tan mal, no es mi culpa. Y tú y yo sabemos, y este podcast se trata de metafísica, de lo que está más allá de lo físico. Y créeme que a mí por lo menos me da muchísima paz y por eso lo comparto con ustedes. Cuando vemos este plano, nada más, en el que estamos pasado, presente y futuro, es una visión muy corta. Y como te decía, ¿por qué recordamos más lo negativo? Creo que ya lo había comentado en otro podcast. ¿Qué sucede? Es una cuestión energética. Y siéntelo. Como cuando las cosas nos duelen, nos lastiman, nos enojan, es una energía muy densa, muy pesada. De hecho, sentimos como el cuerpo se contrae. Todo lo contrario cuando vivimos una experiencia linda, algo hermoso, algo que nos hace muy felices. Es una energía muy sutil. Hasta decimos, ¡ay, no quepo! ¿No? Me siento así como pavo real. Como lo negativo pesa más, esta es la razón por la cual permanece más tiempo. Y aquí es donde a mí la metafísica me encanta y me da esas respuestas, porque no veo nada más esta cancha, no me voy con la apariencia, por así decirlo, sino que recuerdo, número uno, que soy un espíritu viviendo una experiencia humana, que vengo de arriba hacia abajo. Segundas, que todo lo que yo vivo, yo lo he pactado antes. Imagínense nada más de la sincronía. Nos hemos puesto de acuerdo, hemos hablado también de esto, de los contratos kármicos. Nos hemos puesto de acuerdo de, oye, yo tengo que aprender, yo quiero aprender esta experiencia, y entonces otra alma me dice, yo te ayudo.
y yo también aprendo junto contigo la enseñanza que me corresponde. Entonces, resulta que en espíritu, como todo es amor, todo es luz, todo es entendimiento, nosotros a voluntad elegimos encarnar y vivir esa experiencia. Claro que cuando llegamos se nos olvida, hemos sido domesticados, por así decirlo, ¿no? Educados en el amor duele, no hay hombres, el dinero no alcanza, toda esta negatividad. Entonces, cuando entramos en el cuerpo y empezamos a vivir esas experiencias, requerimos estar conscientes y presentes para poder intuir que hay algo más allá. Acuérdate que el ego requiere encontrar un culpable. Y es por esto que o el culpable eres tú, o tú, o tú, o tú, o tú, y si no, yo. Pero aquí nadie se va libre. Cuando subimos de nivel, salimos de la apariencia y vemos que no somos víctimas, sino que somos cómplices. ¿Qué tal? Que en espíritu nos hemos puesto de acuerdo y que claro que no era para te pego, me pegas, sino que era resolver esa situación. Entonces, en el momento que decimos, ¿cómo puedo aprender a soltar? ¿Cómo puedo dejar ir? Yo siempre he hecho la broma como de que pues es más fácil soltar, y estoy soltando una pulsera, que agarrar. Y nos habían enseñado a tomar y quedarnos prensados de lo negativo, como si fuesen nuestros tesoros más preciados. Y si al perderlos, al dejarlos ir, al soltarlos, estuviésemos en riesgo de volverlo a vivir. ¿Y qué crees? Es todo lo contrario. En el momento que nos atorábamos en una experiencia, no sé, vamos a suponer que a una persona le hicieron un fraude, ¿no? Claro que esa persona va a pensar, pobre de mí, no me lo merezco, mi dinero, ¿qué voy a hacer?, etcétera. Si hacemos un alto y nos damos cuenta de que nada es accidental, de que Dios no juega los dados, que no es casual, sino más bien causal, y que lejos de ser víctima, como decíamos, yo también estoy involucrada, yo también tengo algo que ver. Entonces, cuando logro hacer una distancia crítica entre el evento y yo, esto quiere decir dejar de identificarme con pobre de mí, por qué, no se vale. Y lo primero que yo los invito a hacer es checar sus creencias. ¿Por qué? Porque si lo creo, lo creo. Es así de simple. Y tú dirás, Marta, por favor, ni modo que yo quiera que me trancen, ni modo que yo quiera que me engañen, ni modo que yo... No, claro que no, conscientemente no. Pero inconscientemente, esas creencias limitantes de no se puede confiar en la gente es mala, la gente si puede va a abusar de ti. Estas ideas fueron puestas en nuestra mente y las aceptamos como una verdad absoluta. Entonces, ¿qué crees? Si una persona siembra desconfianza, ¿qué va a cosechar? ¿Confianza? ¿Bondad? ¿Certeza? Por supuesto que no. Si siembra desconfianza, va a cosechar desconfianza, miedo, incertidumbre. Y acuérdense, nos habla la ley de la atracción, que en realidad es la ley de causa y efecto, que es la ley de correspondencia, que es esta ley que nos dice, todo lo que sale de mí, a mí regresa. Como es adentro, es afuera. Entonces, yo te invito a verlo de otra forma, porque justamente aquello que estamos viviendo, lo que nosotros llamamos la realidad, nos permite ver qué traemos en la mente. Muchas veces nos preguntan, oye, ¿qué piensas de esto? Y damos respuestas, pues como de selecciones, ¿no? De la revista, de, ay, sí, el hombre fuerte, formal, feo, la mujer, abnegada, no sé. No nos cuestionamos. ¿Esto que creo es verdad?
¿esto que creo me sirve? ¿Esta creencia es mía? Y mira, parece obra de magia. Y lo es. ¿Por qué? Porque si yo cambio la semilla, si yo estoy sembrando lechugas y me enojo porque cosecho lechugas porque lo que yo quiero son rábanos, pues si un día entiendo y me doy cuenta que no es la culpa de las lechugas, tampoco es la mía, pero yo estaba equivocada en lo que estaba sembrando. Y entonces cambio y empiezo a sembrar rábanos. Y por arte de magia empiezo a cosechar rábanos. Y digo yo, milagro. ¿Entiendes lo que quiero decir? Por supuesto que el mismo camino nos va a llevar al mismo lugar. Y yo sé que hay gente que me está escuchando que ha vivido no una vez un robo, una tranza, sino varias. Sé que hay gente que no ha vivido un cuerno, una mentira, sino varias veces. Y hasta nos preguntábamos, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué una y otra vez me tropiezo con la misma piedra? Pues porque estoy tomando el mismo camino, es así de simple. Como en cualquier cuestión que yo quiera cambiar, lo primero que tiene que haber es una reflexión. ¿Qué quiere decir una reflexión? Alto, paro, en seco. Y pienso, más que sentir, porque acuérdate que las emociones vienen de los pensamientos. Entonces vamos a hacer un alto y ni es ni bueno ni es malo, sino simplemente ¿qué estoy viviendo? ¿Cuál es mi realidad? En el momento que veo la realidad y resulta que pues sí hay esa mentira, esa tranza, ese robo, ok. ¿Qué estoy pensando? ¿Cuál es la creencia? Y generalmente era yo no fui, fue Tete. No, vámonos más adentro. Ah, no, pues sí, pensaba que los socios transan, que no puedes confiar en la gente, que es muy difícil emprender un negocio con alguien. Y entonces veo pues mi creencia manifestada. Y no tengo que cambiar ni de país ni de gremio, sino simplemente de creencia. Entonces el día de hoy hay muchas herramientas para lograr entender por qué vivo una y otra vez estas experiencias. Y te voy a decir algo, hasta que yo no las suelte, no voy a poder cambiarlo. Así como te dije lo de sembrar, hasta que no cambie yo la siembra, no va a cambiar la cosecha. Entonces aquí lo interesante sería, ¿cómo le puedo hacer? Por supuesto que con terapia. La terapia me va a ayudar muchísimo. Y el día de hoy hay terapias que son muy efectivas y muy rápidas. ¿Por qué? Porque el psicoanálisis, pues te puedes tirar mucho tiempo allí. No estoy diciendo que sea ni bueno ni malo. Hay gente que le funciona y maravilloso. Pero hay gente que quiere algo como más rápido y no estar como tanto regodeándome en quién me hizo qué o cuál, sino, una vez más, yo te recuerdo que aquí lo que vemos es metafísico, lo que está más allá de lo físico. Llevar un diario es maravilloso. Yo me acuerdo cuando era adolescente, no sé, 13, 14 años, que pues yo tenía amigas que sí tenían su diario y con su candadito, no sé si se acuerdan, sus llavecitas y demás. Querido diario, hoy tal. ¿Qué pasa con un diario? Que hago una reflexión, o sea que para que yo pueda escribir, lo tengo que ordenar. Lo ordeno en mi mente, lo escribo y entran muchos factores. Entra la vista, entra el brazo, la mano, los dedos, los ojos. Y todo esto me hace como enfocarme. Y entonces ahí puedo verlo con mucha mayor claridad. Y simplemente puedo recurrir a mi diario y ver hacia atrás. Y te lo digo porque gente me lo ha comentado. No sé, por ejemplo, con relaciones, ¿no? Y de repente van al diario del año pasado y antepasado y ven cómo se repite una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Coloquialmente se dice que es el mismo infierno con diferente diablo. ¿Y qué pasa? Que si yo no cambio
mi forma de ver las cosas, pues las cosas que veo no van a cambiar. La única forma que pueda haber un cambio es que ese cambio se haga en mi mente. Es por eso que llevar un diario, hacer terapia, los amigos, híjole, los amigos son lo máximo. ¿Por qué? Porque ya hablamos de los amigos del alma. Cuando son realmente amigos, no me juzgan, no me critican y tampoco me lo quieren resolver, sino simplemente me escuchan y me contienen. Y con eso me alcanza para que yo pueda ver y ser y tenerlo más claro. ¿Y te has dado cuenta cómo en el río puede jalar ramas, hojas, piedras, basura, lo que sea? La misma corriente del río lo jala, lo lava y se lo lleva. Pero aquello que se queda en las orillas, aquello que se atora, aquello que no fluye, se pudre. Y pensando que nosotros creamos de 50,000 a 80,000 pensamientos al día y que el 80% de estos pensamientos tienen que ver con el pasado, es lo mismo como haberse quedado atorado en el río, teniendo la corriente que me ayuda, ¿sabes?, a fluir y a lavar todo lo que ha pasado. Yo no quiero decir, no pasó nada y sigo. No, porque por supuesto va a tronar como una manguera por el lado más débil, por así decirlo. Pero tampoco estoy hablando de me voy a traumar y me voy a quedar atorado en ello. Yo te puedo comentar, porque yo creo que todos tenemos. Para mí, y esa fue la razón por la que estudié psicología, lo que a mí me traumó, por así decirlo, porque más el ser humano estamos educados a eso. A ver, ¿cuáles son esas cuestiones negativas, ¿no? Que no te dejaron fluir, como puede ser, no sé, cualquier experiencia. Yo te voy a contar la mía. Me encantaría que me escribas y me cuentes cuáles fueron las tuyas. Las mías fueron como muy puntuales, por así decirlo. La primera fue, pues, nacer enfermo. Que como comprenderás, se puede hacer un dramononón. Y de hecho, mi mamá ya había perdido un hijo. Se había muerto un hermano mío antes de que yo naciera, enfermo del corazón, ¿ok? Mi mamá tenía 3 hijos, seguiditos, así, no tenían tele, parece ser, porque mis hermanos se llevan 11 meses, los 3 mayores. Luego tuvieron como un receso de 1 año y algo, y tuvieron otro hermano, otro hijo. Y él fue el que falleció del corazón, y pues sabemos que es un golpe muy fuerte. Si se muere tu padre, tu madre, eres huérfano. Si se muere tu pareja, eres viudo. Si se muere un hijo, no hay nombre por lo doloroso que es. Lo que cuentan es que sí, pues mi mamá se volvía loca de dolor, al grado de que no hay fotos de mi hermano. Yo tengo una que, imagínense, la recuperé gracias al club de fans de mi hermana Mónica, que publicaron una foto en la escalera de la casa, de la primera casa donde nací yo después. Y mi mamá tiene cargando a mi hermano. Y es la única foto que existe. Después mi mamá y mi papá volvieron a tener otro hijo, que es Rafael, mi hermano, que nació sano. Ah, muy importante. El que falleció era rubio y de ojo claro, como mi mamá. Y mi hermano Rafael es rubio de ojo claro. Entonces, bueno, sabemos que nadie va a reemplazar a nadie, pero bueno, por supuesto que Rafael, mi hermano, se volvió el hiperconsentido de mi mamá. A los 2 años nazco yo. Y cuenta mi mamá que a los 2-3 meses le dijo al doctor, esta niña viene mal. Y el doctor le decía, no, Fela, tú ya te quedaste un poco tocada, ¿cómo crees que...? Y a los 6 meses le dice, pues sí, viene mal también. Y tenía yo algo similar como mi hermano. A diferencia de él, que murió a los 2 años, a mí me operaron a los 5 años.
Ya había evolucionado la tecnología, la medicina, etc. Y mucha gente me acuerdo que me decían, bueno, pero tú no te acuerdas, bueno, pero estabas muy chiquita. A ver, estaba chiquita, pero no estaba dormida. Claro que me acuerdo. Y son experiencias muy fuertes, ¿ok? Yo ya les conté cuando hablamos del sueño, en este último, de mi sueño recurrente, ¿no? Que era como la taquicardia. Claro, tenía 4 o 5 años, no sabía qué me estaba pasando, pero sabía que algo estaba pasando. Me operan. Y mis papás ni tenían dinero en ese momento. La historia cuenta que una actriz le prestó dinero a mi papá, me mandaron a Estados Unidos, fue mi mamá porque mi papá estaba trabajando, fue mi hermana mayor también. Y todo lo que yo recuerdo, porque sí me acuerdo, es como... Podría haber sido traumático, pero de verdad yo creo que esta alegría que habita en mí me permitió vivirlo de una manera diferente, ¿no? O sea, me ponía en la silla de ruedas y yo, en lugar de sentarme, ponía mi muñeca y la llevaba por todo el hospital. Era un hospital infantil. Entonces, pues todos los que estábamos ahí éramos niños con problemas. Una vecina, ¿no? De cuarto le habían comido el cráneo unos perros. Igual tenía como 4 o 5 años. Otro chavo que tenía... No me acuerdo qué, pero que hacía pipí de sangre y bueno, ahí estábamos todos fregados, ¿no? Y entonces nos ponían show de títeres y lo que quieras. Cuando regresé a México, mi mamá, y no porque fuese una persona muy consciente, ¿va? Sino el mismo cotidiano, llegué y mi mamá me dijo, ya estás dada de alta. Y también lo he comentado. Nunca me trató como enferma, nunca les dijo a mis hermanos aguas, que no corran, no la asusten. No, Manolo, mi hermano, me asustaba un día así y el otro también. Y eso a mí me ayudó muchísimo. Y por eso digo que, por ejemplo, ¿no? Con conciencia de salud, que este curso que ya inició el 23, que todavía te puedes inscribir si quieres, me doy cuenta que gracias a que no me trató como enferma, pues yo seguí, ¿no? Y esta misma alegría, te digo. Pero sí, por ejemplo, bueno, ya voy a ser muy íntima. Me acuerdo que yo tenía un yeso en el pecho porque tengo una cicatriz. Fue una operación de corazón abierto. Y entonces, lo que se contaba, imagínense, era... Mi hermana me decía, ay, es que eras una tirana. Y yo, ¿por? Porque me decía, sube la cama, baja la cama, sube la cama. A ver, tenía yo 5 años, yeso en el pecho y no podía sentarme, incorporarme o acostarme y pedí ayuda. Entonces imagínate, toda la sensación era como de, ¿cómo se te ocurre? ¿Qué cosas las tuyas, no? No había dinero, mi papá haciendo una obra, mi mamá, bueno, un merequetengue. El caso es que pasa y sigo creciendo. Y a los 12 años, también ya les he comentado, mi mamá tenía un trauma que no hablaba inglés, habiendo nacido en la frontera, en Laredo, Tamaulipas, y que no nadaba. Entonces, nada más nacimos y nos aventaron a una alberca y nos mandaron a estudiar fuera. A mí me mandaron terminando sexto de primaria. Que si hay alguien aquí que quiera mandar a sus hijos a esa edad, híjole, si me permites un comentario, son muy chiquitos. Son muy jóvenes. Por ejemplo, luego Tabata, mi hija, quiso irse a Canadá como a los 14, 15. Y yo decía, ¿pero por qué? Pero si te das cuenta, quieras que no, de 12, 13 años a 15 años hay una diferencia enorme. Entonces, de repente, me mandan a los 12 años, además con este rollo de, qué bárbara, qué suerte tienes. Y yo decía, suerte, yo me quiero quedar en mi casa. O sea, yo más que verlo como una bendición, lo vi como un castigo. ¿Qué hice yo para que me mandaran tan lejos? Y no me mandaron pues, a Canadá o Estados Unidos, no, me mandaron a Inglaterra y me mandaron a el pueblo
antes de la estación de Edimburgo, o sea, el último pueblo de Inglaterra antes de Escocia. Un frío que pa' qué te cuento. Monjas, madre de Dios. Yo sé que hay gente aquí que me dirá, yo fui a una escuela de monjas y fue lo máximo. Qué bueno, qué padre, para mí no lo fue. ¿Por qué? Porque yo era una niña que gritaba, que corría, que brincaba. Yo les he dicho, si hubiera habido en mi época estos diagnósticos de hiperactiva y tal, seguro me hubieran drogado. Déficit de atención no, porque eso sí era yo bien busa. Pero inquieta, parece que traía chinches en los calzones, por supuesto. Cuando llego allá y me regañan porque corro, porque grito, porque brinco, yo, qué cosa. Y de verdad se apagó esa alegría que tenía, ¿no? Porque además todo era como el bullying lo inventaron los ingleses. O sea, de verdad la forma y en internado, tú imagínate. Entonces sí fue una experiencia como muy dura. Yo no hablaba inglés, etc. Luego, gracias a mi hermano Rafael, que le dice a mi mamá, ay, los 14 tal, ¿no? Y todo el relajo y es cuando empiezan a tomar y hacer. Y entonces, bueno, me dejaron 2 años más allá. O sea, me mandaron 3 años. Yo decía, pues, ¿qué hice? Y los últimos, o sea, el primero fue en un convento, los otros fueron en una escuela laica, pero también internada. Y ya era en el sur, ¿no? Era en el sureste. Ya el clima cambiaba, tampoco creas que tan bueno, pero bueno, y ya no eran monjas, etcétera. El caso es que cuando yo ya hablo inglés, cuando yo ya entiendo el sistema, cuando todo, ahora te regresas. Y yo decía, o sea, ¿es en serio? Y regresé a México casi a los 16 años, habiéndome ido a los 12, 13. Y por supuesto que mi mamá juraba que yo seguía teniendo 13 años. Yo me acuerdo que en un momento como a los 19 me dijo, ¿por qué eres tan independiente? Y yo dije, ¿cómo que por qué? ¿Cómo que por qué? Pues te lo hubieras cuestionado antes. Entonces, esos eventos, ¿sabes? La operación, Inglaterra, fueron para mí como muy traumáticos. Y durante mucho tiempo y en terapia y demás. Y de repente ya, pum, los incorporas como parte de tu vida. Y yo sé que tú que me estás escuchando puedes haber vivido experiencias mucho más fuertes, que esto te parezca como, ay Marta, por favor. Pero recuerden, cada quien, esa experiencia es muy importante y muy traumática o muy grande porque es tuya. Y justamente por eso quise estudiar psicología, porque era yo quiero entender. Y luego cuando estudié metafísica fue como un bálsamo, ¿sabes? De decir, yo sabía. Y entonces, ¿qué quiere decir el corazón? ¿Cuál es su habilidad? ¿Y por qué alguien se enferma el corazón? ¿Y por qué 2 hijos? Y me volví tan enamorada de la información que llevo 32 años pasándola. Entonces, ¿cómo algo malo se convierte en algo bueno? Otra experiencia que me rompió el queso fue que yo trabajaba, 2 chavas trabajaban conmigo y trabajaron muchos años. Y muy bien, y nos fue muy bien a todas y teníamos un gran equipo. Y de repente una se enferma, se queda la otra, todo sale mal, me dicen que se quieren ir, pues bye. Y luego van y me demandan. Y yo en shock. Te puedo decir que casi me dolió más que el divorcio. ¿Por qué? Porque el divorcio fue amistoso, Javier es un ser hermoso, es un gran hombre, si no, no me hubiera casado con él, no hubiera tenido hijos con él, y fue de mutuo acuerdo. Pero lo otro fue una traición. Lo otro fue bien feo, bien feo. ¿Pero qué crees? Que no me atoro. Que lo veo y digo, ¿qué habré pensado? O sea, más que qué pasó, es como qué pensó. O sea, ¿qué pensé?
¿Por qué? Porque estas chavas que trabajaban conmigo no tienen el poder. Yo se los di. Y por ley de atracción, pues pasó eso. Y en lugar de que esa experiencia me rompiera y yo dijera, no vuelvo a confiar en nadie, no vuelvo a trabajar, ¿no? Con gente que... No, todo lo contrario, no vuelvo a trabajar con gente así. No vuelvo a tener estas ideas. O sea, yo les decía a mis niñas, yo las quería como si fueran mis hijas. Y la evolución, tanto personal como económica que tuvieron, fue abismal. Al grado que, ¿qué creen, amigas, amigos? Que después me buscaron. Pues está bien, pero no gracias, yo no quiero volver a trabajar contigo. No las odio, no les deseo ningún mal, no nada. Al contrario, bendiciones y gracias por lo que yo aprendí de mí. ¿Me explico? Y aprendí a no dar tanto poder. Que si alguien está trabajando conmigo, no es mi hija. Somos un equipo. ¿Me explico? Todas las experiencias son por algo, pero sobre todo son para algo. Pero créeme que no es para que nos atoremos. ¿Cuántas veces una gente que vive una desilusión amorosa, su enseñanza es no me vuelvo a enamorar? No, esa no es la enseñanza. No te vuelvas a enamorar de gente así. Pero obviamente ábrete al amor. ¿Me explico? O gente que diga, pues no vuelvo a tener un negocio o no vuelvo a trabajar con alguien. No vuelvas a tener un socio así. Pero más que un socio así, vámonos más profundo. Checa tus pensamientos. ¿Cuáles son los pensamientos que hay detrás? Claro que cuando yo era chiquita y pasó lo de la operación, fue espiritual. O sea, mi mamá, yo escogí a mi mamá con ese tino matemático para que pasara eso. Entonces yo no me voy en contra de mi mamá, yo no me voy en contra de la vida, yo no me voy en contra de nadie. El día de hoy estoy a punto de cumplir 64 años y estoy sanísima. Sanísima. ¿Por qué? Porque todas las experiencias que han pasado las he tomado, las he aprendido, las he llorado, porque ojo, por favor, no me malentiendan, no es como decía yo, no pasó nada y sigo. No, ya quedamos, hago un alto. Y si duele, duele. Y si tienes que llorar o quieres llorar, llora. Si quieres romper cosas, rompe cosas, lo que quieras. Pero vas a ver que ya sea a través del enojo, rompiendo cosas, o a través de la tristeza, llorando, va a llegar un momento en el que... como los niños chiquitos, ¿no? Ya se quedan dormidos. ¿Y qué quiere decir? Ok, ya lo saqué y ahora puedo, porque es energético. Ahora puedo empezar a desmenuzar, ¿sabes? Como en un laboratorio, en donde no hay culpables y víctimas, sino simplemente hay eventos. Y esos eventos no son fortuitos. Esos eventos yo los he creado, consciente o inconscientemente. Y te puedo asegurar que cuando sucede eso, lo que hemos vivido anteriormente, lejos de ser lo peor que nos ha pasado o lo traumático, gracias a todo eso estamos el día de hoy donde estamos. Mucho más centrados, mucho más enfocados, mucho más contentos y sobre todo mucho más responsables de nosotros mismos. Y dejamos de dejar nuestra tranquilidad, nuestra paz, nuestra felicidad en alguien más, dándonos cuenta que aquí el único creador, la única responsable soy yo. Y eso es lo que el curso de conciencia de salud te va a ayudar. Yo sé que lo primero que nos quita es la posibilidad de echarle la culpa a alguien más. Pero tampoco es yo pecador, por mi culpa. No. Aquí hay responsabilidad, punto. Esta fue la respuesta que yo escogí. Pero ¿sabes cuántas respuestas hay? N. Y conforme empiezo a desarrollar una inteligencia emocional más alta, pues empiezo a elegir cosas mejores para mí. Y no me estoy refiriendo a socios, parejas, amigos, sino me estoy refiriendo a pensamientos. Elijo mejores pensamientos. Y entonces, por la ley de atracción, porque los iguales se atraen, atraigo una buena pareja, atraigo un buen socio
O sea, al nivel que yo estoy. Que recibo lo que estoy dispuesto a dar. También es importante, creo yo, hacer. Porque si toda mi energía la pongo en aquello que tanto me dolió y que me cuesta trabajo soltar, pues yo solita estoy decretando que me voy a quedar ahí atorada. Cuando veo esta imagen del río y veo que lo que se queda en las orillas se pudre, recuerdo que yo puedo estar en medio y puedo fluir. Y puedo hacer cosas nuevas. Y puedo tener mi mente entretenida. Porque ya quedamos, la mente ¿qué va a hacer? Pensar. Entonces una de dos, o yo la entreno a pensar bien o va a pensar todo lo que ha aprendido donde yo no tenía ninguna injerencia. Pero yo estoy segura que tú tienes más de 21 años. Y si no, y me estás oyendo, ¡qué bendición! Porque te vas a ahorrar un montón de tiempo. Nada ni nadie vale el esfuerzo de atorarse. Nada ni nadie. Y por eso creo que soltar es mucho más fácil que tomar y quedarnos ahí atorados. ¿Qué podemos hacer? Híjole, un montón de cosas. Porque donde está mi atención estoy yo. Porque donde está mi atención en eso me convertiré. Entonces, si estoy en el drama, en el trauma y viendo películas y series, oyendo canciones y yendo a terapia a revivir las experiencias, pues es más de lo mismo. ¿Qué voy a hacer? Puedo ver qué me interesa, no sé, clases de baile, clases de cocina, inscribirte en un gimnasio, un círculo de lectura. Imagínate todo lo que hay para hacer en esta belleza de vida para quedarse uno atorado en una experiencia del pasado y además negativa. Está de locos, ¿no crees? Entonces, en el momento que yo empiezo a trabajar en el amor propio, en mi autoconfianza, apoyándome, haciendo cosas, yendo con gente linda, porque luego hay amigos, ¿no? Amigas, que uno va con el problema, oye, no, bueno, la situación, oye, fíjate que me pasa, demándalo, yo te acompaño, vamos al Ministerio Público, o vamos a meterle un susto, vamos a mandarle a alguien para que le pegue, no sé, que dices, ay, alto, alto, porque de verdad es más de lo mismo, es enlodarme, es quedarme atorado, atorada en lo negativo. Yo te quiero recordar que esta experiencia es temporal y que uno elige cuánto tiempo le va a dar a cada cosa. Y créeme que lo negativo no es que sea negativo, es aprendizaje. Y más que quedarnos atorados, se trata de tomar el néctar de la sabiduría, de la experiencia, aprender y seguir caminando. Y entonces no nos vamos a atorar o a tropezar con la misma piedra varias veces. Recuerda algo. Todo es perfecto. Yo sé que ha habido experiencias que son muy fuertes. Eso es en este plano terrenal y en este plano físico. En el plano espiritual, estás intacta, estás intacto. Nada te puede dañar. El fuego no se quema. Así sea, vean cómo funciona esto, es increíble. A una persona le amputan un brazo, energéticamente su brazo sigue allí. Somos un holograma. Y entonces, ¿de qué se trata esta experiencia? De aprender de aquellas enseñanzas que nosotros mismos hemos elegido. Porque ¿sabes qué pasa? Que si no las aprendo en esta, pues me voy extraordinario, ¿no? Y la voy a aprender en otra. Pero pues más vale ahora, o más vale tarde que más tarde.
Si está toda la información ahí, si está la experiencia, y si tú estás escuchando este podcast, es por algo. Créeme, el día de hoy hay cursos, talleres, terapias, herramientas. Nunca ha habido tanta información para poder resolver y soltar aquello que nos tenía atorados. Yo te invito a que hagas una reflexión consciente y que si tú quieres una vida abundante, amorosa, sana, exitosa, etcétera, te hagas el propósito todos los días de enfocar tu energía hacia eso. ¿Cachas lo que quiero decir? Porque, por ejemplo, yo puedo pensar bien, pero luego recuerdo algo del pasado y entonces sumo y resto. ¿Y qué crees? Se queda en ceros. Recuerda, el pasado ya pasó. No hay nada que tú puedas cambiar del pasado, pero puedes aprender de él. Y para eso es. También recuerda que cuando te vayas de esta experiencia, no te vas a llevar nada más que lo aprendido, esas emociones, esa paz. Entonces, si tú quieres vivir en paz, si tú quieres vivir en abundancia, en salud, en felicidad, propóntelo. Haz un esfuerzo consciente para vivir de esa forma, para atraer, porque acuérdate que es una ley de atracción. Y deja el drama detrás. Esto va muy rápido. Y créeme que la gente que está en su lecho de muerte casi nunca dice, ay, ojalá y se pudre y se muere. No, más bien dice, tráemelo. Quiero pedirle una disculpa. Quiero limpiar y no dejar nada en el tintero. Y de verdad, esta vida es hermosa. Hay que hacerla. Y para eso hay que soltar el pasado. Hay que dejar ir. Y hay que concentrarnos en el presente y proyectar qué es lo que quiero para mi futuro. Y eso, querida amiga, amigo, solamente lo puedes hacer tú. ¿No está increíble? Que nadie pueda venir y manejar tu cabeza, tu corazón o tu destino, sino solamente tú. Y yo te quiero recordar que eres un hijo amadísimo, una hija amadísima de Dios. Y que lo que quiere para ti es lo mejor. Así es que aquí te dejo varios tips, ya quedamos, un diario, terapia, tomar algo nuevo, un amigo, soltar. Acuérdate de esta imagen del río, no te quedes enganchado en la orilla, nadie va a venir a rescatarte. Voltea, hay un flujo de energía y eso se llama el presente. Y ese presente es eterno. ¿Qué quiero hacer con él? ¿Repetir lo mismo de ayer, antier y desde hace cuántos años? ¿O voy a abrir los ojos y voy a diseñar algo mejor para mí? Y te digo algo, te lo mereces, de todo corazón. Y eso es lo que tu creador quiere para ti. Si se puede, y si quieres, yo te ayudo. Créeme que el curso de Conciencia de Salud 1 es una gran oportunidad. Para por goteo son 12 semanas. Se abre una clase una vez a la semana para abrir nuestra mente y entender. Si tú ves a un niño chiquito, pues no entiende de las matemáticas. No sabe restar, no sabe dividir, no sabe sumar. Pero en el momento que aprende, pues no se le dificulta. Y sabe si esa operación requiere una división o una multiplicación o una suma. Igual lo harás tú, porque la vida es así. Y sabrás qué es importante y qué no lo es. Y qué voy a tomar como ese néctar de la experiencia. Y el drama lo voy a soltar. ¿Por qué? Porque no hay tanto tiempo. Y se trata, acuérdate, tu única responsabilidad aquí es ser feliz, estar en paz. Y eso depende de ti. Te mando un abrazo muy grande. Un beso bien tronado. Y cuéntame,
¿Cómo fue tu historia? ¿En qué fue de lo que te atoraste? Porque créeme que para mí el día de hoy, mi operación, Inglaterra, estas chicas son parte de la historia. Nada más. Pero ni me define, ni me atora, ni me quita el sueño. Al contrario, me da esa experiencia que el día de hoy soy lo que soy. Te mando un beso. Gracias. En conciencia. Con Marta Sánchez Navarro.